Bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía, Dejar hacer, dejar pasar, para tratar temas de las ciencias económicas analizados desde una perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña el profesor Pedro Luna Jiménez. Es un enseñador aprendiente de la ciencia económica ahí en nuestras aulas y en los espacios donde se trata el asunto de la economía y particularmente el desarrollo histórico de la economía. En nuestra región, en nuestra macrorregión, como es el centro occidente, o en México. En este caso, trataremos un asunto que es importante y es necesario, que es la situación del desarrollo y la historia económica urbana de Tepic y su entorno. El desarrollo histórico urbano, bueno, pues tiene sus elementos importantes de análisis. Uno de las situaciones en las cuales se sostiene un centro urbano, en particular, es la población. Así decimos que la población, si es pequeña, si consta de algunas familias, de algunos lugares de viviendas, pues pueden ser rurales, derivado que la actividad económica para su sostenimiento pues es rural. Se produce para el consumo y en ocasiones para intercambio comercial. Cuando esta localidad rural se convierte a un espacio urbano, es cuando especialmente se van acumulando, se van integrando, se van migrando mayor cantidad de familias, mayor cantidad de población. Esta es una situación desde algunos sustentos teóricos de lo que es el estudio del desarrollo urbano, donde se dice pues que entre mayor cantidad de población haya, tiene mayor capacidad de reproducirse y a autosostenerse ese lugar. De tal manera que para nuestra ciudad, que logró, ahí nos dirá el maestro Pedro, hacia principios del siglo XX o fines del siglo XIX, crearse un lugar donde se concentraba más población del estado. Pero esa población era, en relación con lo que nosotros conocemos, era bastante pequeña, si acaso unos menos de 20,000 habitantes. Pues eso, de alguna manera, generó necesidades urbanas, servicios, el comercio. No lo que producía la ciudad no daba, no resolvía sus propias necesidades, sino que tuvo que vincularse a otras localidades que le daban justamente algunos de sus productos, algunos de sus productos agrícolas particularmente. Bueno, así en el entorno, pues ahí vamos a estar platicando con el maestro Pedro, qué onda con nuestra ciudad, qué onda con esta región del valle y sus vínculos hacia la costa, sus vínculos hacia Guadalajara, que se nos despegó rápidamente, o sea, creció. Y en ese tiempo de finales del siglo XIX, ya ellos tenían 100,000. Sí.
Entonces, pues ahí platicamos. Ay, Pedro, ¿cómo ves? sí, bueno, en primer lugar me da mucho gusto estar aquí en este programa de dejar hacer, dejar pasar también, ¿no? Sí. Y creo que vale la pena, bueno, esta denominación que tiene este programa que con acierto diriges e invitas, y que llega un momento en que a veces no tiene uno a quien invitar, y se convierten en momentos así de cierta ansiedad. Pero yo pienso que es muy, muy interesante, y quiero nomás detenerme un segundo en esto, es cómo la radio, la televisión universitaria deben de ser instancias que estén apoyando en todo lo que se pueda a esas tres funciones sustantivas de toda institución de educación superior, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Entonces, por ejemplo, este tema que vamos a manejar ahora, que tiene que ver con el desarrollo urbano, con el proceso de cambios que van prefigurando al Tepic, que ahora ahí lo tenemos, y que de la noche a la mañana, cuando menos acordamos, pues a mí me tocó llegar a Tepic procedente de San Juan de Abajo, porque mi familia, mi papá, había escuchado que en esta cuestión de que se iba a fundar la universidad, y mi papá y mi mamá dijeron nos vamos a Tepic, pero más mi papá y mi mamá, pero más mi papá, en el sentido de esa idea de siempre, es que yo quiero que mis hijos estudien. Y a veces nomás se hace uno ahí el aparecido y el desaparecido, y no cumple uno con esos propósitos. Pero me tocó llegar a un Tepic donde ahora es el Rey Nayar. Cierto. Esa antigua salida a Guadalajara, y sí, era sí, un sí. punto ahí muy importante, porque era la conexión de la salida a Guadalajara, o el paso de la carretera panamericana, también conocida como la internacional, etcétera. La 15. Ahí, en ese lugar donde ahora está ese monumento, había unas bodegas, almacenes de Conasupo y todas Cierto. unas grandes bodegas. Al tiempecito hicieron un servicio gasolinero, y ahí había un letrero: bienvenidos a Tepic, 120,000 habitantes. Sí. Y era decir, vamos a la mera orilla. En los 70. Estamos hablando de los principios de los 1970, 70. 68. 70, sí, más o exacto. Entonces, y ahora, casi de la noche a la mañana, cuando menos acordamos, para todo mundo nos ha causado una gran sorpresa este Tepic que se está extendiendo en dirección hacia la cantera, y cuando vemos desde una perspectiva aérea, vemos y la gente dice, oye, para allá está otro Tepic. Y como bien lo acabas de decir en tu parte introductoria, dices, sí, ese proceso de cambio de movimiento poblacional territorial ha provocado que hacia allá también se vayan poco a poco una oleada de servicios. Cierto. Por ejemplo, cuestiones de cine, cuestiones de abastecimientos de despensa, transporte, y también empiezan a aparecer una serie de conflictos, de problemas que trae consigo ese mismo crecimiento de conflictos. Por ejemplo, oye, ¿qué tragedia se convertiría en un momento dado que hubiera un accidente así donde estuvieran involucradas varias familias y que no pudiera brindarse auxilio a esas familias porque están las canijas vías del ferrocarril y el ferrocarril ahí atravesado? Eso ya es un conflicto y que obliga a que se tomen decisiones para todo eso. Pero otro conflicto es, y también yo creo que tenemos que seguirlo analizando en lo más que se pueda, este crecimiento de
de esta localidad de Tepic, la cabecera, etcétera, va creciendo, va extendiendo su superficie, su territorio, digámoslo de otra forma, por sobre terrenos que anteriormente eran de uso agrícola. Cierto. Y dice uno, oye, bueno, en primer lugar, todo esto lo que trae consigo es una gran degradación ecológica, porque los mantos freáticos no se siguen alimentando por 20,000 cosas. Pero algo que llama la atención, y eso hace tiempo yo escribí un capitulito de un libro, de eso, ya, lo invitan a uno a que dé una plática por ahí, y luego te publican tus 15 o 20 cosas de páginas que llevas. Yo escribí un articulito sobre cómo este crecimiento físico de la ciudad de Tepic, tan desordenado, tan caótico, etcétera, por sobre terrenos de uso agrícola, con toda una falta de respeto y de cariño por un río que fue el articulador, no únicamente de procesos productivos, sino articulador de emociones, Relaciones sociales. de relaciones sociales. De familiares. Pero lo que descubríamos en esa experiencia, porque hicimos un trabajo de campo muy interesante con Saúl, con Manuel Blanco, en ese tiempo que venían unos amigos de México, que estaba Salvador Villaseñor Anguiano en la rectoría, el doctor Cifuentes, etcétera. Hicimos un trabajo sobre qué estaba pasando con el Cerro de San Juan, con la zona de reserva ecológica del Cerro de San Juan, a partir de que, fíjate, crece la ciudad sobre terrenos agrícolas. Pero si uno ve la superficie cultivada de caña, no disminuía. Continuaba esa misma superficie o en ocasiones se incrementaba la superficie cultivada de caña. ¿Hacia dónde se iba expandiendo ese cultivo de caña? Hacia los lomeríos, hacia los faldones de la Sierra de San Juan. Con todo, destruyendo manantiales, destruyendo, etcétera. Haría nada más un comentario porque ya te voy a dar la palabra, porque luego dicen, es que yo agarro breño. Bueno. Fíjate, nada más un detalle. Para 1600, por el año de 1600, hay un reporte sobre el Valle de Matatipac. Tepic tiene 250 habitantes. Ahí la dejo. Pero ese reporte que hay, hecho por un intelectual de la época, un presbítero muy culto y todo eso, hace como un estudio de esta comarca, y dice que había aproximadamente 60 manantiales en este valle que ahora conocemos como Matatipac. Y ahora, si vemos el inventario de manantiales y de esos manantiales que ojos de agua, antiguamente recibían el nombre de fuentes. Así es. Los ojos de agua, me gusta mucho ese término de ojos de agua. Sucede que ahora la cifra no llega ni siquiera a los 15 manantiales en todo el valle de Matatipac. Por ejemplo, uno de ellos, y hagamos votos porque exista una política pública que nos lleve a que se conserve lo que se llama el Parque Ecológico de Tepic, que es una preciosidad y que está atrapado ahí ya en la ciudad. Sí. Anteriormente era retirado de la localidad, ¿no? Ahora está ahí atrapado. ¿Y saben qué? Lo cierto es de que no sabemos qué hacer con nuestros entornos. Sí, fíjate, Pedro, pues esa dibujo que has hecho de lo que es la ciudad y lo que es, como comentábamos hace algunas horas, respecto de que alguna vez en un evento académico, en un congreso, asistí a ese congreso y llevaron una metodología para estudiar
la situación urbana y económica histórica de una ciudad. Y una metodología donde ellos tenían un croquis, un dibujo de la ciudad de hace, por decir algo, hace 100 años. Alguien dibuja. Y luego pones encima de ese croquis, de esa ciudad, pones otro de 30 años después. Sí. Y aparecen otras cosas en ese dibujo. Y pones otros dos y llegas a la actualidad. Y cómo se ve como un video en fotografía, en dibujo, cómo se desaparecen unas cosas y aparecen otras en ese croquis. Sí. Una metodología enorme. Sí. De tipo de análisis histórico, urbanístico, económico, sí. Donde aparecen y desaparecen cosas. Uh-huh. Obviamente lo que aparece continuamente es la masa poblacional. Lo que aparece y desaparece son las cuestiones, recursos naturales, lo que sí. Desaparece. Y lo que surge en esos diagramas, uh-huh. Surgen entidades económicas, comerciales, edificios e industrias, uh-huh. Y vías de comunicación. Entonces, sí, claro. Cómo esa metodología, yo me quedé sorprendido en esa forma de explicar la historia económica de un lugar. Sí. Y bueno, no tenemos eso, pero a través de lo que nos estás comentando, nos estás haciendo ese croquis. Sí. Sí, en realidad estás dibujando. Lo lleva uno como esta parte imaginaria, sí, pues, sí, ¿no? Sí. Que implica que, por ejemplo, una parte imaginaria, pero ¿dónde va a operar esa uh-huh. parte uh-huh. de ese potencial imaginario? Cuando uh-huh. haces trabajos de campo, cuando haces recorridos, cuando lleva uno a sus alumnos, uh-huh. Etcétera. Por ejemplo, ahorita cuando decías, Pedro Luna como un aprendedor, ¿verdad? Ajá. Como el hecho de estar en contacto con el grupo, de salir con ellos, de jóvenes que tienen una capacidad de asombro con frescura. Sí. Y aquí están haciendo el agua, era abajo de estas dos higueras. Y luego seguirle la pista a ese escurrimiento que se forma con esa fuente, y cuando menos acuerdas, ese escurrimiento lo ves trepado en un acueducto que va de Mora a Puga con unos arcos, ajá. Que es el acueducto más precioso que tenemos en el estado de Nayarit y que vale la pena decir al turismo. ¿Saben qué? En Semana Santa hay que dejar en la playa a los visitantes y nosotros hay que ir a buscar esos lugares que tienen que tienen un gran encanto. Pero me gustó ahorita lo que tú decías. Uno siempre está aprendiendo cuando da uno clases. Sí. Por ejemplo, ahorita que me estás haciendo esta entrevista o que estamos en esta conversación, yo estoy haciendo un esfuerzo en mi pensamiento por ordenar ideas que las platico en el café, pero con otros propósitos, etcétera, sí. ¿No? Entonces esa metodología a mí me llamó la atención, uh-huh. De una explicación a través de una serie de mapas sobrepuestos, sí. Y de cómo surgía en un edificio, cómo desaparecía, cómo apareció una carretera, como X. Entonces, eso que nos estás diciendo, pues es justamente ese claro. Dibujo. El siguiente punto, pues es... Oye, un aspecto. A ver, viene, en Pedro. Esta cuestión de mapas, en alguna ocasión hay que traer algunos de esos mapas antiguos. Sí. Por ejemplo, ese presbítero que hizo esa descripción de sí. Tepic y de la Nueva Galicia por el año de 1622, Domingo Lázaro de Arregui. Él hizo un mapa de la Nueva Galicia. Sí, ¿cómo no? Y curiosamente, estamos en 1620. Tepic no tiene habitantes, Jalisco tiene muy poquitos, pero muchos más que Tepic, porque ahí se puso un convento franciscano. Y que los frailes franciscanos hayan puesto ahí esa institución que promovía el cambio cultural, claro. Que promovía, por ejemplo, muchas cuestiones de mestizaje, de cuestiones agrícolas, se daban en el convento, por ejemplo, ¿no? O el primer contacto con una idea de libros estaba... Fue con ellos. Entonces, se hace un mapa de ahí y voy a decir un aspecto.
en ese mapa juegan un papel bien importante en esa parte visual, en esa parte de qué elementos ves en ese mapa o se ponen en ese mapa. ¿Y sabes qué? Los puertos. Los puertos, la idea de puerto, esas pequeñas bahías, bahías naturales, chacalitas, etcétera, pequeñas bahías, etcétera. Pero ¿por qué los puertos? Porque es una época en que se está buscando la conexión con el Oriente. Y otro mapa que fue mucho después de esta época, data como de 1790, y Tepic ya tiene muchos habitantes, más que Jalisco. Sí, claro. Tepic se ha separado de Jalisco, se ha independizado de Jalisco y de Compostela, porque Tepic no tenía chiste, no componía varilla, dijera mi papá. Ándale que se hace un mapa por unos técnicos, cartógrafos, etcétera, que habían llegado al puerto de San Blas cuando se funda el puerto de San Blas por 1768. Entonces esos señores pasaban un tiempo en San Blas, otro tiempo en Tepic, y va creciendo Tepic. Pero en ese mapa de 1790 y qué húbole, llama mucho la atención los conventos, los templos, donde estaba el panteón, donde estaba principalmente la casa de gobierno, del sacerdote. La casa del señor cura, la parroquia, todo eso ahí aparece. Pero cuando se pintan el río en ese mapa, río Mololoa, que antiguamente se conocía con el nombre de Río de Tepic, el río de Tepic, lo ponen en una dimensión grandota, así el río serpenteado, etcétera, y luego esa manchita urbana de Tepic cuadriculada haciendo contacto con el río. Sí. Pero bien poquito. Y una vez yo le dije a un cartógrafo de aquí de Tepic que trabajaba para el Registro Agrario Nacional, el RAN, un gran amigo mío, Rolando Toledo. Yo le decía, oye, pero ¿por qué es el río con esa majestuosidad dentro del mapita? Dice, era la percepción que el cartógrafo tenía de esa realidad. ¿Cómo lo percibes? ¿Por qué redactarlo por qué pintarlo tan fuerte, tan intenso? Dice, sí, es la percepción que el cartógrafo tenía. ¿Por qué? Por la importancia del recurso, por etcétera. Sí. No, es que es en la historia de nuestra ciudad, en lo económico, en todo esto, pues atraviesa por muchas cosas, especialmente por lo que decías de San Blas, especialmente cuando pasa la vía del tren hacia Guadalajara, especialmente cuando estaban los caminos reales, porque no había carreteras, caminos. Era importante lo que tú dices, los puertos. Los puertos. Porque eran salida hacia el otro mundo. Sí. Entonces, despacio, meses y años para llegar de un lado a otro. Pero bueno, yo creo que, Pedro, tenemos que ir pensando en el siguiente momento de esa plática, ¿no? Porque creo que vamos a irnos hacia la temporada 2 de esta serie de trabajos sobre el dejar hacer, dejar pasar, sobre lo que nos dijeron alguna vez en la teoría de Adam Smith. La economía se fundamenta en eso, aunque es un poco arbitraria y un poco defectuosa. Sin embargo, ahí van pasando los años con la frase esta. Hay que ver un tema que me gusta mucho, que es el Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales.
Sí, Es un tema muy interesante porque ahorita que se habla mucho... Es el filósofo. Sí, de la parte del Adam Smith con su perfil de filósofo. Y cuando está escribiendo La riqueza de las naciones, es el filósofo con su reflexión sobre la tierra, el trabajo, el capital, etcétera, ¿no? Sí, esa frase del dejar hacer, dejar pasar, pues atraviesa toda la ciencia económica y atraviesa toda la historia de la humanidad, la historia de las regiones, de los países, de las civilizaciones. Pensando en ese siglo de las luces. Ese es surgimiento del siglo de las luces, de ahí salió todo eso. Todo ese periodo de modernización que se está viviendo. Sí, la revolución industrial, el pensamiento francés con todo ese cambio. Continuando con este, más bien tratando de cerrar el tema sobre la historia del desarrollo urbano de nuestra ciudad, platicada, relatada, analizada por el maestro Pedro Luna. Bueno, vamos a continuar con este mismo tema en un posterior programa y por tanto, pues invitamos a nuestros oyentes, nuestra sociedad que le interesan esos temas, a que participen con nosotros en la comunidad económica como estudiantes. Queremos que participen como estudiantes o como participan en cursos que se están dando en nuestra escuela. Hasta luego, nos vemos en la siguiente. Sí, muchas gracias. Gracias a todo este equipo de técnicos, especialistas, y todo esto va a resultar muy bien para esta universidad que tanto queremos. Gracias.